Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Ángeles Invencibles. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que lamentablemente está muy en boca de todo el mundo y es el tema del desempleo. ¿Te acuerdas cuando le preguntabas a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Las respuestas eran muy variadas, pero podías ver en los ojos de esos chicos las ilusiones. ¿Y qué me dices de los miles de sacrificios de tu madre y de tus padres para darte los estudios y verte orgullosamente graduarte en tu carrera? Momentos gloriosos. Luego iniciaste tu carrera laboral con mucha energía, mucha entrega, celebraste tu primer contratación y le contaste a todo el mundo. Así pasó el tiempo, pero un día te sientan en una oficina y te dan la dura noticia de que estás despedido. Sea cual sea el motivo, con o sin razón, el golpe siempre es terrible y en muchos casos todo es devastador. Tu vida cambia completamente, se detiene todo y sobre todo se complica porque dependías de un salario que ya no va a llegar. Y si tuviste una no muy adecuada educación financiera, la situación se vuelve insoportable porque te das cuenta que excediste tus finanzas. Ahora tienes deudas hasta el cuello y te empiezas a ahogar en un mar de desesperación, sin ver un flotador, sin ver un tronquito donde resguardar tu vida. Pero no para todos es igual, entonces podemos encontrar diferentes tipos o casos de desempleados y aquí los vamos a analizar. El primer tipo de desempleado es el desempleado trágico. El desempleado trágico es el que el desempleo se le convierte en un descalabro general en su vida. Derrumbe económico, pérdidas dolorosas, divorcios, separaciones de bienes, una avalancha de dolor que no se previó en el proceso de crecimiento. Le toma años recuperarse económicamente y mentalmente. Tenemos otro tipo de desempleado, que es el desempleado orgulloso. Este es el que se cree indispensable en su compañía, tiene un ego enorme y por puro despecho cuando lo despiden se mueve rápido y se va a trabajar a la competencia, aunque le paguen menos y en peores condiciones compartiendo los secretos de toda la empresa. Entonces, ¿qué hace? Corre y cuenta todo lo que sabía de su empresa. Y antes esta persona buscaba cómo defender esos secretos empresariales a capa y espada y después apoyo. Tenemos otro tipo de desempleado que es el desempleado relax. El desempleado relax es el que al día siguiente que lo despiden se monta en el carro, monta la bicicleta en el carro y se va de vacaciones. Se da la aventura de su vida. ¿Y qué es lo que hace? Tomarse fotos, selfies por todo lado para que vean que está mejor que antes. Se va a jugar bola con sus amigos, se mete en conciertos, se va a festejar, amanece festejando. Y cuando se le acaba la plata, que es usualmente entre unos 12 y 17 días después del despido, entonces busca opciones y se pone a hacer cualquier trabajo, lo que le salga a la primera. Ese es el desempleado relax. Tenemos otro desempleado, ojo aquí, ese es el desempleado más peligroso. Se llama el desempleado papi mami. Ese es el terror de los matrimonios. Y no solo eso, es el terror número 1 de las esposas ilusionadas. Termina haciendo 3 comidas en casa de su mamá, se convierte en el chofer de su suegra, se lamenta mientras ve todas las novelas con su mamá, mientras ella lo anima, pero no hace por dónde buscar opciones porque, según sus tías, nadie lo valora y está sobrecalificado. Agradece los consejos, culpa a su esposa, culpa a todo el mundo, pero no se apura mucho en buscar opciones. Ese es el desempleado papi y mami, cuidadito. Tenemos otro tipo de desempleado, que es el desempleado agradecido. Este es el colaborador que nunca aportó nada en la compañía y que después de ver cómo despedían a las buenas opciones, se harta porque lo ponen a trabajar y el día que lo despiden le da gracias a la vida porque de no haber sido despedido nunca se habría ido a otro lugar a seguir vegetando. Lamentablemente son un número sorprendentemente alto de la fuerza laboral de nuestro país. Pero bueno, es muy importante, no importa el proceso en el que estés, cuando estás en un trabajo, es muy importante que cada 2 años hagas un análisis de tu situación laboral y hacer proyecciones sinceras. Piensa, ¿dónde estabas cuando te contrataron? ¿Y qué haces actualmente? ¿Cuál es la situación de tu compañía? ¿Y cuál es el panorama de oportunidad de crecimiento interno? ¿Es este crecimiento acorde a tu crecimiento personal y familiar? ¿Estás motivado o estás quemado? ¿Deberías buscar un cambio o mejorar tu desempeño para ser competitivo en tu compañía?
¿Mm? ¿Estás estudiando y preparándote o te estancaste porque tienes un montón de excusas? Proyecta tus próximos 2 años, 5 y 10 años para ver cómo vas a verte, para así poder continuar trabajando en tus metas personales y adelántate. Eso te va a servir para evitar malas experiencias en el futuro. Sin importar el tipo de desempleado que seas, el golpe siempre es muy fuerte y es un golpe a la autoestima. El sentimiento de ser un inútil, de no tener las capacidades competitivas, siempre te apuñalan en la soledad. Las reacciones son muy variadas, pero lo más aconsejable que puedes hacer es empezar un proceso nuevo. Entonces aquí, toma nota. ¿Qué es lo que puedes hacer en este periodo oscuro? Primero, lo más importante es analizar tu situación real y hacer las paces con todo lo relacionado a tu proceso de despido. Perdona de corazón. Deja atrás la culpa y sobre todo el rencor, ya sea que tengas o no tengas razón, ya sea que ellos se lo merecen o no. Esto es por tu paz mental y por tu paz espiritual. Este consejo es muy importante porque nunca te lo van a dar. Siempre vas a estar hablando y quejándote, pero no vas a encontrar a alguien que te diga perdona. Además, te sorprenderías de lo rápido que se olvidan de ti en tu trabajo. Lo siguiente es evaluar tu situación actual real. Evalúa todos tus gastos, tus deudas y haz un plan ajustado a tu nueva realidad. Muchas veces estar desempleado puede ser un golpe para despertar. Y despertar de un mundo en el que no puedes vivir o en el que te estás asfixiando solo porque quieres aparentar un nivel de vida al que tu economía no alcanza. Escuelas fuera de la realidad, hobbies que no te aportan nada, membresías solo por estatus social, relaciones por conveniencia, etc. Lamentablemente, la fuerza laboral actual te empuja a una sociedad consumista, donde debes tener cosas materiales para ser aceptado en un grupo determinado, donde debes tener tu casa en un residencial, tu auto nuevo para ti y tu pareja, escuelas privadas para tus hijos, clubs y clases privadas para tus hijos porque si no se trauman, una montaña de artículos electrónicos y cosas inservibles en tu casa. Y lo más triste es que la mayoría de la gente tiene todo esto, pero lo deben todo lo deben en créditos. Entonces, sus vidas giran en torno al miedo, al fracaso, al rechazo y a perder ese falso estatus social que aparentan solo por tratar de dar la idea de superación personal sobre los demás, una superación artificial sobre los demás. Es por esto y muchas otras razones que estar desempleado puede ser una oportunidad para hacer un alto en el camino, reevaluar, hacer cambios, dejar estas cadenas atrás, hacer un nuevo plan y comenzar rutinas nuevas con metas definidas y reales, sobre todo reales. Actualiza tu información personal, levántate temprano como solías hacerlo antes, come saludable, revisa en internet noticias actuales sobre tu carrera y actualízate. Busca compañías que puedan estar interesadas en tus servicios y en tu experiencia. Piensa en posiciones altas y atrévete a lo que antes nunca pensaste hacer. Sal de tu zona de confort. Analiza bien dónde hacer tus solicitudes de empleo y no envíes currículums a todo el mundo con desesperación. Recuerda, el que enseña al hambre no come. Crea una rutina matutina para navegar en posibles oportunidades, prepara tu mejor ropa para asistir a entrevistas y cada día levántate, alízate, vístete bien, ajusta tu mente en actitud de ganador, actitud positiva de ganador. Trabaja por ti, por las mañanas trabaja en ti y en las tardes puedes hacer actividades que te gustan y antes no podías hacer. Pasa tiempo con seres queridos, vuelve a tus raíces, cuídate y no dejes que te desanimen. La tendencia de la gente siempre es negativa y no andes contándole a todo el mundo que estás desempleado. Ya sabes que la respuesta siempre va a ser un uy, con lo difícil y duro que es conseguir trabajo en estos días. Aléjate de la gente negativa, olvídate de tu trabajo anterior. Dependiendo de tu situación, date un gusto si puedes y relájate un poco mientras pasas ese proceso. Si la situación es extrema, entonces tienes que buscar solucionar lo urgente y deja que la corriente se lleve lo que no puedas sostener por mucho que te duela. Recuerda, soluciona lo urgente y después trabaja en lo importante. No te dejes vencer con pensamientos malos, con pensamientos negativos y busca formas de motivarte constantemente. El desempleo es una situación temporal y puede ser para bien o para mal. Tu actitud será la clave para salir adelante. Nunca te olvides que esto es una situación que a todos nos puede pasar. En algún momento de nuestra vida laboral nos puede pasar,
Pero lo más importante es tener en cuenta que toda crisis es una oportunidad para reinventarte, dar gracias por alejar de ti cosas que no necesitabas, darte agallas para descubrir talentos que no sabías que tenías. En fin, llegar al fondo es parte de este proceso, pero lo bueno de llegar al fondo es que solo tienes una opción y es subir. Así es que ánimo, levántate y cuando estés recuperado, no olvides la lección aprendida. Demuestra gratitud, continúa tu camino de crecimiento personal y recuerda, por muy oscuro que esté el camino, la luz está cerca de ti, tienes que ir a buscarla. Gracias por este momento con nosotros, espero que hayas disfrutado del tema y por favor, sigue con nosotros, acompáñanos y muy pronto estaremos con otros temas que te pueden interesar. Gracias por tus likes y nos vemos muy pronto. Chao amigos.